Enseguida me meto con la provincia de Buenos Aires y les cuento todas las repercusiones. Guado de Pedro, Mayra Mendoza salieron también a manifestarse en contra de la amenaza del presidente Javier Milei por la posible intervención. Esto es lo que él pretende, ¿no? Obviamente, intervenir la provincia de Buenos Aires. Le dice a Axel Kicillof que renuncie y que libere el paso para una intervención de la provincia. Enseguida vamos con ese tema que es muy, pero muy grave y que fue uno de los temas que más peso tuvo durante la mañana en la agenda periodística. Pero volvemos sobre lo de Andis. Recién repasábamos la terminología que por casualidad alguien, un tuitero que se puso a revisar el boletín oficial, encontró, estaba ya desde hace bastante tiempo. Inmediatamente, esto fue publicado el mes pasado, inmediatamente salieron desde Andis, echaron a alguien, se retractaron por la terminología, dicen que la van a cambiar, pero como les contaba recién, la cuestión de fondo, los cambios en el otorgamiento por las pensiones van a seguir vigentes. Voy a saludar a Andrea Gracia, que es periodista, es ciega, es militante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la REDI. Andrea, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, felicitas. No, gracias a vos, gracias a ustedes, oyente del programa y de la No me radio, así digas, pero que qué genia, sí, gracias, así Andrea. que un gusto enorme estar en Igualmente, contacto. igualmente, André, lamentable la circunstancia, ¿no? Porque tenemos que hablar Sí, de un claro. horror. Ayer cuando veíamos esto, la verdad que nos generaba mucha bronca. Sí, en realidad, a ver, yo te comento y les comento a Dale. los y las oyentes que en realidad lo que vos comentabas recién de, bueno, de casualidad, un tuitero. En realidad descubrió esto. En realidad nosotros desde Redi y desde varias organizaciones como ASIG, FAICA, que es la Federación de Instituciones de Ciegos, ya lo hemos visto cuando se publicó, No e me digas. incluso esto se Peor publicó en todavía. enero. No nos enteramos Claro, que no, ustedes estaban manifestándose, entonces, peor. e incluso desde estas organizaciones hicimos una presentación que encabezó ASIG y desde Redi la acompañamos y desde la Federación de Instituciones de Ciegos también, una presentación, una nota, un reclamo administrativo ante la ANDIS que se presentó el 7 de febrero pidiendo que se anule, que se deje sin efecto. Por eso nos llama la atención. Obvio, bienvenido sea el debate y bienvenida sea la enorme repercusión que tuvo estos últimos días, pero nos llama la atención porque en realidad desde las organizaciones ya habíamos presentado un reclamo administrativo e incluso también lo hicimos público esto. Y como vos decías, el tema es la cuestión de fondo, y gracias por darle visibilidad a la cuestión de fondo, porque obviamente la terminología Mm. es un espanto, no podíamos creer cuando lo Me leíamos, imagino. eh, pero el problema es la cuestión de fondo. ¿Por qué? Porque lo que ocurre con el otorgamiento de pensiones es que esta resolución lo que hace es decirles a los médicos que evalúan, digamos, al personal que evalúa el otorgamiento de las pensiones, cómo debe evaluar la situación de cada persona con discapacidad. Y justamente acá lo que pasa es que se publicó en octubre del 2024 un decreto que retrocede. ¿Por qué? Porque se vuelve a una vieja forma de evaluar que tiene que ver con eh, considerar la situación de invalidez laboral de las personas con Ajá, discapacidad. sí. Que esto, en realidad, a ver, la cuestión es que en el año 97 se publicó la reglamentación para otorgar las pensiones, que es un decreto que justamente habla, porque no sé, el problema es que nunca se dejó sin efecto ese decreto, Ujú. de la invalidez laboral, que la persona con discapacidad tiene que estar en situación de invalidez laboral demostrable y comprobable para poder cobrar una pensión. Esto en realidad, en parte sí se dejó sin efecto en el año 2023, a fines de 2023, en plena campaña, se publicó un decreto que hacía compatibles a las pensiones con eh, un empleo formal. Pero bueno, duró muy poco, Sí. porque el año pasado ese decreto se derogó,
Y se volvió a esto que es no solo el problema de considerar que la persona con discapacidad tiene que estar en situación de invalidez laboral, sino también no estar, no tener ningún familiar en condiciones de mantenerla Claro, económicamente. claro. O sea, no existe para este gobierno la posibilidad de que la persona con discapacidad tenga autonomía Independencia. económica. Claro, claro, terrible. Y esto va en contra Sí, de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es parte de nuestra Constitución ya, tiene rango constitucional. ¿Y por qué va en contra? Porque justamente de lo que habla la Convención primero es de pensar a la autonomía de las personas con discapacidad, entre otras cosas la autonomía económica, y porque justamente la Convención habla del modelo social de la persona con discapacidad y de pensar las barreras del entorno. ¿Y por qué esto es importante? Porque la persona con discapacidad no necesita demostrar invalidez laboral para demostrar que no puede conseguir un empleo formal, claro, porque el problema acá claro. es de fondo, es que la mayoría de las personas con discapacidad no pueden conseguir un trabajo por las barreras y por los prejuicios que hay. Y más con esta enorme destrucción, ¿no? del mercado laboral. Y un gobierno que está absolutamente en contra de los cupos, de respetar los cupos para promover Además, la igualdad. eso es clave, incluso porque el cupo que existe del 4% en el sector público se incumple de manera sistemática desde que se creó. Claro. Y ahora además amenazan con querer derogar todas esas leyes, ¿no? El cupo de personas con discapacidad, el cupo laboral trans, incluso se han despedido a personas con discapacidad, no se les ha renovado el contrato, claro, a personas con discapacidad que trabajaban en el Estado. Cuánta crueldad. ¿Qué pensás que pasó, Andrea, acá con esta publicación? Porque ahora nadie fue, ¿no? Echaron a una persona que ni siquiera había sido nombrada. ¿Qué pensás que pasó? ¿Lo pensaron, lo tiraron en otro momento y hoy se complicó un poco la situación por la denuncia de las estafas y demás y no salieron a defenderlo, sino que dieron marcha atrás? Este es un gobierno que no suele dar marcha atrás. ¿Cómo entendés lo que pasó? Sí, yo creo que fue tan evidente y que además se hicieron eco medios que habitualmente no salen a hacerse eco, porque esto salió incluso en Clarín, en La Nación. Ya lo veíamos en el diario El País de España. Sí, claro, pero yo creo que fue tan grande la repercusión que tuvieron que hacerse eco y que tuvieron que decir, bueno, algo tenemos que responder. Pero justamente el problema es que en el comunicado que saca la Agencia Nacional de Discapacidad y su titular, su presidente, no van a la cuestión de fondo. Ellos mismos dicen que la cuestión de fondo va a seguir vigente, que van a sacar estas palabras, esta terminología, pero que la cuestión médica, que es lo de fondo, que es esto de pensar a la persona con discapacidad solo en situación de invalidez laboral comprobable, esto va a seguir. Entonces yo creo que nos tenemos que detener en la cuestión de fondo. Claro, claro. Que sí, la terminología era terrible, sí, era espantosa, claro. Sí. pero eso no tiene que tapar, o sea, no tiene que tapar la cuestión de fondo, porque mientras se están auditando las pensiones y a las personas con discapacidad que cobran pensión, les siguen llegando cartas documentos. ¿De cuánto es la pensión? Sorprendenos con el monto. No llega a los 300.000 pesos. Claro. Para aquellos que puedan pensar que es un montón de plata, ¿no? Porque algunos deben pensar que es un montón de plata. Es clave tu pregunta, porque no llega ni siquiera a cubrir la canasta básica. Claro. Cuando hablan no, porque se entregan pensiones a personas que no lo necesitan y viven del Estado. No, a ver, estamos hablando de una pensión que no llega ni siquiera a cubrir una canasta básica. No, terrible. André, muy, muy completo tu informe. Acá tenés micrófono y teléfono abierto cuando lo necesiten, para difundir. Muchísimas gracias por el espacio,
por indignarte en conjunto con nosotros. Pero claro, cómo no. Te mandamos un abrazo grande, gracias. Un abrazo enorme. Acá te saludan los gracias. oyentes, quiero decirte que algunos dicen, ya la escuchamos hace poquito en la radio, es una grosa, una luchadora, bueno, te llegan muchos mensajes lindos, así que Ay, no sé si era yo, ¿eh? Bueno, yo estuve en la radio de las madres, gracias, yo estuve hace muchos años haciendo un programa Mirá, sobre discapacidad los domingos de la mañana. Los oyentes se acuerdan, así que te mandan un abrazo. Bueno, gracias, Andrea, un beso grande. Un abrazo, hasta luego. Estamos escuchando a Andrea Gracia, colega, periodista, militante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bonavita en la 530.